Hola amigos de Historias de Fútbol, hoy quiero reflexionar sobre algo que se está hablando mucho de la Champions League ayer. Así que vamos con eso, dentro vídeo. Bueno, ayer ganó el Borussia Dortmund 7-1 al Celtic de Glasgow. Hace poco vimos una goleada del Bayern Múnich por 9-2 al Dinamo de Zagreb. También ayer vimos una goleada del Barcelona 5-0 al Young Boys suizo. Y mucha gente está tratando de demostrar con esto que la nueva Champions o el nuevo formato de Champions es, entre comillas, menos igualado, más aburrido, hay partidos menos interesantes. Y yo creo que es todo lo contrario. Vamos a hacer una comparación. Es decir, por ejemplo, el Celtic de Glasgow, el equipo que ayer perdió 7-1 en Dortmund, lleva 2 años seguidos. Este es el tercer año seguido que juega la Champions League, que juega la fase de grupos de la Champions League. Es decir, el cambio de formato no ha tenido mucho que ver para que el Celtic de Glasgow juegue o no esta fase de liga en la Champions League. Porque si hubiéramos mantenido el formato anterior, posiblemente también se hubiera clasificado. Y lo mismo podemos decir con respecto al Dinamo de Zagreb. El Dinamo de Zagreb jugó la fase de grupos de la Champions League en la temporada 22-23 con el formato antiguo. Es decir, podemos demostrar que este formato ha hecho que juegue el Dinamo de Zagreb. Yo creo que no. Y no es el caso del Young Boys, pero podría haberlo sido perfectamente. Un equipo suizo jugando en la fase de grupos de la Champions League. Eso hemos solido ver bastante a menudo en la fase de grupos con el formato anterior. Lo que quiero decir con esto es que, a pesar de esas goleadas, no es cierto, es absolutamente falso que este formato dé lugar a ese tipo de cosas. Es decir, no tiene nada que ver. Es más, aunque fuera cierto que hay unos equipos que antes no podían entrar y ahora sí pueden entrar a la fase de grupos de la Champions League, creo que es una buena noticia. Es decir, al final, que exista algo de variedad es lo que hace que haya equipos de otras ligas que puedan crecer. Y yo creo que darles la oportunidad a esos equipos de esas otras ligas es útil, es necesario para la salud del fútbol europeo en general, y es hasta bonito. Es decir, a mí personalmente me encanta estar viendo en esta fase de grupos al Slovan de Bratislava, que ayer el Slovan perdió en casa 0-4 con el Manchester City, sí. Pero es que da igual. Es que puede perder 0-4 y puede el Slovan de Bratislava terminar último de la fase de grupos, de esta fase de grupos, de esta liga. Pero ¿cuál es el problema realmente de eso? ¿Que hay un partido más? Sí, es cierto que hay un partido más, es cierto que hay 2 partidos más en concreto. Pero yo no creo que eso sea fundamental para que el formato sea malo. Que estamos en la segunda jornada, además, de la primera temporada que se juega con este formato. En la segunda jornada hay quejas. ¿De qué? No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo, no tiene sentido. Que te puedes quejar cuando haya terminado la fase de grupos. Quéjate en enero, cuando termine esta fase de grupos. Pero no te quejes ahora, que llevamos 2 jornadas. Y ni siquiera 2 jornadas, porque se ha jugado a la mitad de la segunda jornada. Ni siquiera llevamos 2 jornadas completas. Y ya he visto muchísimos tweets y muchísimas opiniones que pueden tener su peso y pueden tener su validez, pero que sea en la segunda jornada, ni siquiera en la segunda jornada, como digo, no tiene sentido. No tiene sentido, de verdad, no tiene sentido. Creo que el objetivo de cualquier competición, y ahora hablamos del calendario, pero creo que el objetivo de cualquier competición europea es asegurarse de que
no solamente los equipos de las ligas grandes tengan oportunidades, no solamente tenemos que ver un Real Madrid-Bayern Múnich, o no solamente tenemos que ver un Inter-Manchester City, que son partidazos, y son partidos que atraen mucha gente, por supuesto, porque a fin de cuentas son partidos oficiales. Evidentemente no se van a jugar lo mismo si se enfrentan en la fase de grupos de la liga que si se enfrentan en la final. No va a ser el mismo partido, o en semifinales, no va a ser el mismo partido, eso es evidente. Tampoco es el mismo partido un Real Madrid-Barcelona que juegan en la quinta jornada de liga que el Barcelona-Real Madrid, me lo estoy inventando, que juegan en la jornada número 38 con los dos equipos empatados a puntos, o un Milan-Inter, o un Liverpool-Manchester City, por supuesto, que no es lo mismo. Pero ahí está la competición. Y creo que empezará a dar visibilidad, si lo quieres llamar así, o que en las competiciones otras ligas tengan su cuota, por decirlo de alguna forma, que tampoco es una cuota o es una participación que se han ganado desde hace varios meses. Tenemos que pensar que la competición de la Champions League de esta temporada lleva en funcionamiento o lleva jugándose desde el mes de julio. Prácticamente desde que terminó la Eurocopa ya había equipos jugando eliminatorios de Champions League. Es decir, los equipos flojos que han llegado a la fase de grupos han llegado por méritos. Y es bueno que haya equipos de otras ligas, yo lo he dicho varias veces. Y es algo que me gusta mucho, ver enfrentamientos que a lo mejor podríamos pensar en enfrentamientos chulos, pero de hace unas décadas, ver a un Celtic de Glasgow jugando ahí, ver a un Sparta de Praga, quizás es verdad que a lo mejor el Sparta de Praga, por ejemplo, me pilla un poco cercano por el hecho de que al final estoy muy cerca de Praga y de todo lo que conlleva, pero me parece bonito que ese equipo esté jugando ahora y vaya al campo del Stuttgart y le saque un empate. Me parece que de eso también hay que hablar. Es decir, también un poquito es hacer este vídeo porque me ha llamado mucho la atención todas las opiniones, incluso opiniones de gente que normalmente las opiniones son muy válidas y que son, no voy a decir nombres, pero son muy famosos, son muy conocidos y son muy conocidos por tener buenas opiniones y porque las opiniones son muy serias. Pero me sorprende mucho ver a esas mismas personas empezar a decir este tipo de cosas por resultados circunstanciales que se están dando en la competición y que se dan en todas las competiciones. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay una goleada? ¿Automáticamente el hecho de que haya una goleada invalida una liga? En el momento en el que veamos un Barcelona 7, Valladolid 0, ¿es porque esta liga, tal y como está planteada, está mal? ¿Tenemos que, solamente por esa goleada, bajar el Valladolid a segunda división? ¿O habrá que tener otra forma de encajar los formatos de las competiciones? Es verdad que el calendario está muy saturado y es verdad que los jugadores, yo creo que tienen muchas razones en quejarse. Hice un vídeo de esto, además, hace no mucho. Pero es verdad también que el calendario tampoco es una locura con respecto a otros años. No es, lo podemos ver en las cifras, no hay muchos más partidos que, por ejemplo, en el año 98. Y eso está recogido en ese vídeo. Así que tampoco me vale como es que hay demasiados partidos, entonces la gente se va. No, tienen razón cuando los futbolistas dicen que el calendario está saturado, pero tienen razón desde hace décadas. Y hay razones como para pensar que hay que hacer competiciones más rápidas en el calendario. No nos podemos quejar de una competición como la Champions League cuando tenemos una competición que dura más de 6 meses, que dura 7 meses. ¿Que es así? ¿Que hay que hacerlo así? Pues seguramente sí. O seguramente habría que buscar también cosas para
tratar de aligerar calendario y hacer que las competiciones sean en muchos de los casos más interesantes. Esa es mi opinión. Yo quiero saber ahora cuál es la tuya, así que me gustaría que fueras abajo en los comentarios y que me dijeras qué es lo que piensas tú de esta nueva Champions. ¿Crees que esas goleadas es un síntoma de que este formato es más aburrido? Que yo creo que no. O es un formato o es unas goleadas que se pueden dar en cualquier competición. Piénsalo. Hazlo. Escribe abajo lo que tú piensas al respecto, me encantará leerlo y sobre todo ayúdame con este proyecto suscribiéndote al canal. Nada más de momento. Hoy vamos a seguir viendo Champions y hoy quiero reaccionar a algo de lo que se había jugando, que ayer no pude. Nada más, como digo siempre, nos vemos dentro de poco. Adiós.